¿Es Nicolás Maduro un sociópata? Sin emitir diagnóstico, su calma y su sonrisa durante su captura sugieren una desconexión emocional funcional y un control afectivo entrenado, rasgos claves para analizar cómo el poder autoritario se sostiene desde la mente de quien lo ejerce. Para hacer este análisis nos acompaña hoy Jessica Riaño, ella es neuropsicóloga. Doctora, gracias por acompañarnos. Me gustaría iniciar analizando estas primeras imágenes o videos que se conocieron de la captura de Maduro ya en territorio estadounidense, donde se mostraba incluso simpático, llegando y diciendo buenas noches y hablando en inglés. ¿Cuál es su percepción o análisis ante estas imágenes? De acuerdo, muy interesante esta primera pregunta. Entonces, perfiles como el de Nicolás Maduro requieren unos mínimos en términos de atributos asociados al ejercicio concentrado del poder. Este poder está caracterizado por la centralización de las decisiones políticas y el control de la mayoría de las instituciones del Estado. Este tipo de liderazgo suele apoyarse por una estructura jerárquica muy vertical, donde precisamente la lealtad política adquiere mayor peso en relación con el consenso o el discernimiento interno. En el plano discursivo, Nicolás Maduro, o en general este tipo de perfiles de naturaleza más directiva y política, se construye mediante narrativas polarizantes, donde se percibe aliados, enemigos, apoyándose en símbolos ideológicos, históricos e incluso de contexto emocional que permiten reforzar la legitimidad del proyecto político. La relación con la oposición suele estar muy marcada por la confrontación, por baja tolerancia precisamente a esos ejercicios de cuestionamiento y se utiliza como mecanismo de control político esa imagen que le está proyectando en este momento. En relación con elementos de su lenguaje no verbal, en las imágenes que me fueron compartidas en términos de la reciente captura de Nicolás Maduro, hay un refuerzo de autoridad, de control y también de legitimidad. Por eso su postura es erguida, es rígida y es una muestra de firmeza y de control. Predominan también posturas muy frontales. Él nunca se persigue ante las cámaras en laterales, sino siempre está de frente y eso también nos está proyectando una imagen de dominancia, de centralidad, que también no solo se ha generado, se ha dado en esta captura, sino en realidad en todo su discurso político siempre ha sido parte de su línea base conductual. Hay algo en particular con Nicolás Maduro y es que él presenta poco movimiento corporal, ¿sí? Que en realidad se traslapa a una contención, a un aparente autocontrol. Por eso pareciera ser simpático, tanto que en alocuciones presidenciales su inglés no es un muy buen inglés, pero ahorita en su captura él saluda en inglés, hace un ademán en inglés relacionado precisamente con el Año Nuevo, como si esto se tratara precisamente de una celebración a espera de su llegada. Eh, en términos de su gestualidad, él tiene unos gestos muy marcados, muy enfáticos, el uso de sus manos, de sus brazos. Hay un registro videográfico cuando él saluda y hace un ademán como este, que hace un señalamiento precisamente muy directo con sus manos cerradas, y eso es una confrontación discursiva. Hay repetición de gestos aprendidos, eso es muy de su línea base también de comportamiento y él es una reproducción de lo que en su momento fue Hugo Chávez, por eso tiene muchos ademanes repetidos. Hay un contexto en esos mismos registros videográficos donde él tiene unas sonrisas que parece ser como en un contexto controlado, pero descontextualizado porque está en el marco de un procedimiento judicial, de una captura, donde está altamente custodiado, pero es una reafirmación más de su dominio y de su control, que es precisamente lo que él quiere proyectar. Él sabe que está bajo el ojo mundial, esto no es una situación solamente de interés nacional en Venezuela, esto ha escalado a todo el mundo, precisamente por toda la implicación política que viene después de esta captura. ¿Usted cree que estas conductas de Maduro están más inclinadas a un autocontrol o definitivamente está disociado y quizás todavía no ha terminado de comprender la magnitud de lo que está viviendo? Si algo ha tenido Nicolás Maduro, aunque con imprecisiones en sus elocuciones presidenciales, es un aterrizaje y un anclaje con la realidad.
¿sí? Con la realidad política, con la realidad social, con la realidad económica, y es por eso que en su gobierno tomó decisiones como, pues, como las que han sido conocidas a nivel mundial y que ha afectado tanto precisamente a la población venezolana. Él no tiene ningún ejercicio disociado, no hay elementos que permitan, pues por lo menos observables, establecer que él no esté comprendiendo la realidad en la que está, que esté en un contexto de irrealidad, que esté de alguna manera distorsionando aquello que está viviendo tanto él como su señora esposa, sino todo lo contrario, su postura, su forma de comunicarse, las pocas o escasas palabras que han dicho han sido suficientes para poder eh, evidenciar que es un refuerzo de autoridad, que él les está mostrando precisamente como siempre, como una figura autoritaria, como una figura en dominancia, donde también la centralidad del ojo está en él y él lo sabe. Me gustaría también que pudiéramos analizar la imagen de Cilia Flores, donde muchos incluso han dicho que se ve vulnerable, ¿no? Y su mirada es bastante inusual. Hay un fenómeno también que se está despertando que me llama la atención y lo he visto, por ejemplo, en los comentarios en redes sociales donde manifiestan incluso lástima y hasta cierta empatía por lo que está aconteciendo con Nicolás Maduro y Cilia Flores. Esto muchas personas han traído al escenario el tema del síndrome de Estocolmo, pero no sé cuál sería ya digamos, su percepción ya desde el punto de vista profesional. ¿Cómo lo ve usted? Listo, muy bien. Acá lo primero es, hay un fundamento importante que no es reciente, que no es coyuntural con la captura, sino que incluso viene de todo su régimen y es ese discurso y esa narrativa polarizante. Así como él tiene personas que no coinciden con su dirección política, pues hay muchas personas también que son aliados de él, ¿sí? Entonces, naturalmente, incluso acá en Colombia se presentaron algunas manifestaciones en desacuerdo precisamente por esta operación del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, además pues de las víctimas siguientes, ¿sí? Pues que dejó esta operación. Sin embargo, aunque hay algunos comentarios y además muchos sensibilizados con la situación de Nicolás Maduro, de verlo precisamente con el traje de una persona privada de la libertad, que eso ya genera un impacto psicológico, porque también es un ajuste aterrizado, y es decir, es que sí fue trasladado, es que sí se le está dando el trato como cualquier otra persona privada de la libertad y no en un privilegio al ser una persona de gobierno. En relación con el síndrome de Estocolmo, este responde a ser un fenómeno psicológico en el que una persona que se encuentra en una situación de aparente vulnerabilidad desarrolla un vínculo emocional. Muchas veces se habla de un supuesto enamoramiento, pero pues no necesariamente escala solo a un enamoramiento, sino es a a una percepción positiva de esa persona que ejerce el poder. Por eso puede pasar que muchos de los comentarios refuercen como una percepción de o reducida de peligro o de simpatizantes, pero es una percepción también en dependencia de seguramente muchas personas que colegian con el gobierno de Nicolás Maduro, pero así que uno vea por característica clínica como que encontramos como un checklist que
que se configura en un síndrome de Estocolmo, no, pero pues tiene algunos elementos. ¿Nicolás Maduro es un sociópata? Bueno, en términos diagnósticos no podría especificarte una respuesta porque para eso tendría que haberlo evaluado, entonces pues digamos que ahí habría ausencia de muchos elementos en términos de la construcción clínica. Te podría dar elementos de observación, observación conductual. En ese sentido, y uno empieza a visorar rasgos, ¿sí? Que no constituyen como tal una estructura de personalidad, pero sí unos rasgos asociados a dominancia, a tener unos elementos disonantes como con el deber ser, a tener, por ejemplo, posiciones muy rígidas que son muy propias de funciones ejecutivas o de actividades ejecutivas de alto comando, ¿sí? Por eso, digamos, para quienes están en cargos directivos de naturaleza política, pues necesitan unos mínimos y es, necesito ser autoritario, necesito tener un ejercicio de control, necesito tener dominancia frente a los otros. De lo contrario, al no tener estas características, pues no estarías facultado o facultada para cierto tipo de actividades de contexto laboral, de contexto político y demás. Acá yo no podría hablar, digamos que un perfil como un sociópata o un antisocial, que es lo que se le conoce como el psicópata, pero sí hay unos pequeños rasgos, ¿sí? Asociados, no, digamos que yo no podría llamar en términos diagnósticos a ninguna categoría, ¿sí? Por responsabilidad y demás, pero sí a un predominio y había un control de los demás, a un aprovechamiento también de las circunstancias, tanto que aprovecha estas capturas en cámara precisamente para enviar mensajes que aunque no son muy profundos en discurso, pues porque evidentemente está en imposibilidad para hacerlo, sí lo está haciendo a través de esos ademanes que ha enviado, como él está aprovechando eso, es su momento de baño ahorita también, de poder decirle a otros gobiernos como sigo siendo el mismo Nicolás Maduro, aún con esposas, aún con todo el escenario tan complejo que tiene encima, ¿sí? Y no porque no lo perciba, lo percibe muy bien, de hecho por eso toma la postura que se ve en capturas. Por la estructura en términos de lo observable, uno pudiera pensar que si él llegara a hacer un ejercicio, seguramente no va a negociar nada con el gobierno de los Estados Unidos, salvo algún trato en particular de Cilia Flores. Silvia Flores podría ser su talón de Aquiles. Ella, sí, digamos que no quisiera decirlo tan abiertamente. Sí, es decir, o sea, por estructura en términos de lo que él nos ha mostrado, no es alguien que vaya a estar presto a negociar, no, digamos que eso no es esperado, pero sí unas mínimos condiciones para ella, sí. Y eso lo refuerza precisamente esa imagen que tú dices, y es que ella esté con su postura de alguna manera victimizada Sí. respecto a la postura que tiene él, ¿sí? Eso, digamos que está enviando un mensaje también hasta con mucho tinte político, pero pues ese es el alcance de lo que podría avanzar. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias también a las personas que nos ven a través de este espacio. Nos gustaría que participaran e interactuaran y nos dejaran a través de los comentarios cuál es su percepción ante la imagen que hoy percibe de Nicolás Maduro en medio de todo lo que acontece. Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.